Gloria al Señor. Gloria a Dios por un ministerio de alabanza que nos apunta a la palabra, a Cristo, y que lo hacen con excelencia para el Señor. Gloria a Dios por ellos. Hermanos, acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Versículo 1 al versículo 17. Primera de Corintios capítulo 7. Dice la palabra así, estoy leyendo hoy de la Reina Valera. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene la mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a reconocer, Señor, que todos hemos pecado y que en otro tiempo éramos inmorales, en otro tiempo, Señor, éramos idólatras, pero gracias a tu misericordia en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos a reconocer la gravedad de este tema, la gravedad de que el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia, y que como sea que alguien esté soltero o que alguien esté casado, su propósito es glorificar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Así como Cristo hizo la voluntad de su Padre, nuestro propósito, Dios, es una devoción para ti, una devoción, Señor, sin distracciones, una devoción con una meta, que es agradar a nuestro preciado Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, hoy en tu palabra a que podamos entender y aplicar esto a nuestras mentes, corazones, en el poder, y que el Espíritu Santo nos ilumine su palabra y cambie nuestros afectos y nos haga ver la realidad y la bendición del regalo de la soltería como del matrimonio, y que todo esto es para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos,
Hay una historia que adapté, que la leí en un libro, y está dos personas, amigos, y hacen la pregunta siguiente: ¿puedo hablar contigo acerca de algo?, preguntó Juan. Ya tenían una hora hablando, pero Pedro sabía que Juan se refería a hablar acerca de algo personal. Claro, adelante. Bueno, ya sabes que María y yo nos casamos no siendo cristianos. Y bueno, yo llevo de cristiano hace apenas 3 meses y no sé si seguir con ella o divorciarme. Sí, bueno, no sé bien qué hacer con eso. ¿Crees que será un problema? Es posible, dijo Pedro. Depende de qué. Otro escenario: ¿puedo hablar contigo acerca de algo?, preguntó Nicolás. Ya tenían una hora hablando, pero Raúl sabía que Nicolás se refería a hablar acerca de algo personal. Claro, adelante. Bueno, ya sabes que Laura y yo nos vamos a casar el próximo mes. Y bueno, ella se convirtió hace apenas 3 años y antes de eso tuvo relaciones con otros hombres. Sí, bueno, no sé bien qué hacer con eso. ¿Crees que será un problema? Es posible, dijo Pedro. Depende de qué. Hermanos, y cuando llegamos al matrimonio y en nuestro mundo caído, vemos que no somos diferentes a los corintios. Vemos muchas parejas cohabitando, viviendo en fornicación, viviendo en pecado. Y vemos muchos solteros que son promiscuos. Vemos muchos solteros que tener relaciones fuera del matrimonio lo ven normal y no lo ven como algo santo instituido por Dios, que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se unen en el santo pacto delante de Dios, delante de otros. Se unen en matrimonio y ya los dos son una sola carne, ya no son uno, sino que ahora vienen y, como dice Génesis 2 y como dice Jesús en Mateo 19, los dos son una sola carne. Sin embargo, el soltero no entiende que también su cuerpo le pertenece a Dios aunque esté soltero, y que aunque no tenga un compromiso como tal con otra mujer, con una mujer, su cuerpo le pertenece a Dios y como tal no debe de vivir en pecado, en fornicación. Entonces, para entender y aplicar de una forma bíblica a cada caso, porque cada caso es distinto, pero el resultado es el mismo: glorificar a Dios como cristianos y vivir para su gloria en obediencia, en santidad, en honor. 1 Corintios 7:17 nos da la clave para esto, y es vemos esta conexión. El 17 es la mitad, como ese interludio que dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que cada cual Dios llamó, así ande, en obediencia, en la voluntad del Señor, en crecer en santidad. Pero Pablo hoy nos va a extender esas preguntas que los corintios tienen en una cultura donde la inmoralidad es normal, donde la prostitución y donde el pecado sexual es normal. Y Pablo viene a responder preguntas claves, y hoy aprenderemos acerca de que los cristianos casados, solteros, deben vivir en una plena devoción a Cristo según en la etapa de vida que Dios los llamó en la salvación, cuando Dios te salva. Ya seas casado, soltero, casado con un no creyente, o viudo o viuda, puedes dar gloria a Cristo con tu cuerpo. Y ese es el contexto de toda 1 Corintios 6. Si se recuerdan, 1 Corintios 6 nos habla que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo no debe de ser unido a una ramera. Nuestro cuerpo no debe ser unido a una ramera, sino que ahora glorificamos a Dios en nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos deben de ser para devoción para Cristo. Seas creyente o soltero, seas creyente soltero o casado. Ahora, ¿qué es devoción? ¿A qué me refiero con devoción? En esta actitud, es esta actitud del corazón de honra, amor y obediencia a Cristo.
es atender a los asuntos de Cristo con diligencia y fidelidad, es esperar en Cristo, someterse a su voluntad y obedecerle, andando en santidad. Es vivir para Cristo y su gloria, sin distracciones del supremo llamamiento, de la salvación final y futura, donde veremos a Cristo cara a cara. Esta devoción es por amor a Cristo, ya que Él es nuestro preciado tesoro en esta tierra y en la eternidad. Cuando pecas, ahora pecas contra tu preciado tesoro si eres cristiano. Pero si no eres cristiano, Cristo no vale nada para ti. A veces tienes miedo a las consecuencias o quieres vivir bajo la sombrilla de los cristianos, y vamos a ver un poquito de eso. Pero Cristo no significa nada para ti. Por eso el que está en el mundo practica el pecado, vive en el pecado, alimenta los deseos de la carne, porque ese es su estado, esa es su naturaleza pecaminosa. Satanás siempre ha querido esta honra y obediencia. Por eso quiere que quitemos la vista de Cristo, quiere que ya no veamos a Jesús, y que nuestra sincera fidelidad, devoción, obediencia, amor, honra ya no sea para Cristo, sino que sea, en este caso de 1 Corintios 7, para la inmoralidad, idolatría. Y 2 Corintios 11:3 nos advierte: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 5:1 que un hombre tenía la mujer de su padre? Un pecado que se le había nombrado entre los gentiles. Tenía a su madrastra, probablemente su madrastra, y Pablo exige que lo expulsen, llamándose hermano, tal que se llama hermano y que anda en fornicación o adulterio o toda inmoralidad. Si alguien se llama hermano y vive así, la Biblia nos llama a juzgar con juicio santo y sano, porque es un pecado grave, es un pecado grave. Y el Señor nos llama a que otros pecados, dices, hacia afuera en un sentido, pero atenta contra nosotros mismos, porque es contra nuestra propia carne. El punto acá es que hicieron oídos sordos al pecado, a la inmoralidad, y Pablo les dice que como iglesia deben protegerse y juzgar a su hermano con juicio sano, justo. Es más, cuando no hay arrepentimiento, como en 1 Corintios 5, expúlsenlo a tal. Sigan el proceso de Mateo 18, ya puede ser ejecutado. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Porque con su vida niega la eficacia del evangelio. Dice ser hermano, pero con su vida lo niega. Así que confiesa tu pecado antes de ser atrapado. Porque si eres atrapado como iglesia, la iglesia tiene las llaves de la disciplina, donde si dices ser miembro y cristiano de un cuerpo, arrepiéntete. Para Pablo, la santidad de la iglesia no está en juego. Como iglesia juzgamos a los que son miembros en el sentido que tenemos las llaves de atar y desatar para traer disciplina, personas con pecados graves, públicos, sin arrepentimiento, como el de 1 Corintios 5. Y luego en 1 Corintios 6, en este contexto, Pablo dice: al contrario, ustedes, le dice a la iglesia en el 6:8, cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos, porque amando a su hermano no lo aman verdaderamente, porque lo dejan vivir en su pecado. 1 Corintios 6, 9, 11 dice Pablo: con la vara firme y con amor les recuerda a los corintios lo siguiente: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, como predicaba el pastor Closen, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. Y esto no es una razón para seguir en el pecado, sino que ahora vivimos para Cristo con una devoción
para Él, sea que seamos solteros o casados. Y en este contexto Pablo está hablando de la inmoralidad sexual, y este pecado, tanto como el orgullo u otro cualquier pecado, puede destruirnos. Pablo nos exhorta: el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y luego en el 15 al 18 Pablo termina: ¿no saben que en sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es cuerpo con ella? Porque Él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y Pablo dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, porque se hace uno. ¿Te recuerda esto algo cuando dice que el que se une a ramera o cualquiera que comete inmoralidad sexual vendrá a ser una sola carne? Ese es el pacto del matrimonio. La expresión, las relaciones sexuales, es una expresión santa que se llevan a cabo en el matrimonio, en el pacto del matrimonio. Y si el Espíritu Santo mora en un creyente, no lo va a dar a la inmoralidad, sino que va a huir de eso. El sexo es santo y puro ante Dios, fue creado para ser protegido y expresado en el matrimonio. Y de eso Pablo quiere hablarnos aquí. Pero si tú no te crees inmoral y tú dices: bueno, yo no he cometido eso, yo no he pecado con una persona, recuerda lo que dice Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y Jesús nos pone la vara alta, que ninguno de nosotros escapa. Todos hemos pecado y todos nos hemos separado de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros escapa. Es más, Tim Challies, un autor, dice que la ramera que habla 1 Corintios 6 y Proverbios 6, que está a la puerta y los hombres insensatos la codician la hermosura en su corazón, y ella con la blandura de sus palabras traza la preciosa alma del varón. Esta mujer ya no está solamente a las puertas de nuestras casas, está en las salas de nuestras casas, está en los cuartos de nuestras casas, está en el bolsillo de nuestros pantalones, en el teléfono, está ahí. Y esta mujer está en las iPads, en las computadoras, está cuando vas en el carro y ves vallas con muchas cosas inmorales, porque estamos en una era hipersexualizada donde ninguno de nosotros escapa, y esta atrapa la preciosa alma del varón o mujer. Debemos huir de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Según un comentario evangélico de teología, en un sentido más restringido, la fornicación denota relación carnal voluntaria entre una persona no casada. Una persona, dice, denota relación carnal voluntaria entre una persona no casada, solteros, con otra del sexo opuesto. De ahí viene la palabra del griego pornoi. Esto se diferencia de los adúlteros o adulterio del griego moishoi, que es una persona casada siendo infiel a su esposo o esposa. El adulterio supone la voluntaria cohabitación de una mujer casada con un hombre distinto a su esposo por ley o viceversa. En una forma más amplia, cuando hablemos de inmoralidad, aquí en 1 Corintios 7 está hablando al griego porneia, que denota inmoralidad en general o toda posible forma de transgresión sexual. Tanto la fornicación como el adulterio están expresamente prohibidos en las Escrituras, en interés de la santidad del hogar y la familia. Hombres, uno de los roles del hombre es proteger a su familia. Y si tú no te proteges de la pornografía, la lujuria o todo esto, no podrás proteger a tu familia. Mujeres también.
Como cristianos, obviamente, vivimos en nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Vivimos en nuestros cuerpos para la gloria de Dios y no hacemos una dicotomía. Nuestros cuerpos y nuestro ser, nuestro espíritu, somos personas y afecta todo. Y por eso vamos a empezar, miren lo que dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos, viviendo en plena devoción a Cristo, ya sea casados o solteros. 1 Corintios 7:1 y 2 dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo, un miembro del Sanedrín, posiblemente fue casado. Algunos dicen que quizá fue alguien casado y quizá su esposa falleció, y quizá Pablo en este momento ya no tiene esposa. Y Pablo dice: es bueno para el hombre no tocar mujer. Quizá, ¿por qué? Porque su devoción va a estar a Cristo, y eso es lo que nos va a explicar en el versículo 35. Pablo dice: no quiero ponerles trampas, sino que quiero que su devoción y su amor sea a Cristo. Y Pablo no está diciendo aquí que el casarse es malo o el estar soltero es malo. Los dos son regalos de Dios. Queremos aclarar eso. Soltería y estar casados son regalos de Dios. Pero Pablo nos va a decir: no obstante, por razones de la inmoralidad, por nuestro pecado, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y quizá aquí había un grupo haciendo preguntas a Pablo, un grupo que decía: ¿sabes qué? Vivimos en una ciudad muy inmoral. Quizá la solución es no tener relaciones. Y esa no es una solución práctica, porque Dios nos creó. El matrimonio fue constituido antes de la caída, fue instituido antes de la caída del hombre. Y el matrimonio es algo santo delante de Dios. Y las relaciones dentro del matrimonio es algo puro y santo delante de Dios. Y es muy posible que este grupo ascético entre los cristianos corintios, que condenaban la promiscuidad sexual y argumentaban que los cristianos debían evitar el matrimonio y abstenerse de las relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio. Y el apóstol debía tener cuidado como él se acercaba a estos temas y no distorsionar una cosa o la otra. Él también se opone a la inmoralidad. Pablo se opone a la inmoralidad sexual y reconoce cierto valor en permanecer soltero. Puede dar fuerzas, puede dar razones específicas y válidas para que un cristiano puede decidir permanecer soltero. Versículo 29 al 35 él los explica. Pero debe corregir a quienes exigen el celibato, porque el celibato no es algo que es para todo. Dios instituyó el matrimonio, y el que quiera, hermanos, exigir el celibato a todo mundo está entrando en algo muy peligroso. En diferentes contextos Pablo hablará del matrimonio solo en términos positivos. Efesios 5:22 al 33, 1 Timoteo 3:2, y condena a quienes los prohíben. Habían algunos falsos que prohibían casarse en 1 Timoteo 4:3. Algunos se apartan de la fe, prohibirán casarse, y Pablo nos recuerda que todo lo creado por Dios es bueno y es santificado por la oración, por la palabra. El matrimonio es algo puro y santo. Y si te habías creído la mentira de todos esos malos chistes que todos hemos contado o todos hemos escuchado acerca del matrimonio, déjame decirte que el matrimonio es algo santo y puro, es algo bueno. Y según el teólogo Gordon Fee, y yo estoy de acuerdo con él, que dice que para llegar a los problemas de 1 Corintios 7, primero es necesario ver la estructura del conjunto. Podemos comenzar con lo que al parecer la anomalía del argumento es algo que parece diferente del argumento. Cuando dice permanezcan en el estado en que se encontraban al momento de su llamado,
Lo que es de interés es que ninguno de los detalles en esa sección, circuncisión y esclavitud, está relacionado con el tema del presente capítulo. Sin embargo, el que cada uno permanezca en su situación llamado, se repite en el versículo 17, 20 y 24 y domina en todo el párrafo de ambos lados. Así que tengan en cuenta cuando entre a lo que sigue en el estado que Dios te llamó. ¿Y cuál es ese estado? Bueno, en el versículo 1 a 7 de 1 de Corintios 7, a los casados les dice: permanezcan casados con plenos derechos conyugales. A los solteros en el versículo 8 y 9 les dice: a los solteros y viudas es bueno permanecer solteros. A los casados, ambos cónyuges creyentes permanezcan casados, versículo 10 y 11. Y versículo 12 al 16, a quienes tienen un cónyuge no creyente, permanezcan casados solo en el caso de que el cónyuge no creyente decida separarse. Versículo 25 al 38, a las vírgenes es bueno permanecer solteros. Versículo 39, 40, las mujeres casadas y viudas, las casados están ligados al matrimonio. El enviudar es bueno permanecer así, pero también dice si estás viudo, estás libre para casarte. Primero, empecemos con a los casados, versículo 3 al 7. Miren lo que dice el versículo 3 al 7. A los casados permanezcan casados con plenos derechos conyugales por amor, sirviéndose uno al otro y colaborando en la labor de Dios para no ser distraídos de la devoción a Cristo. Miren lo que dice el versículo 3, que el marido cumpla con su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, hablando de las relaciones, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión. Ahí se refiere, concesión, probablemente se refiere a este regalo de abstinencia, estos periodos de abstinencia. No como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, hablando solteros o no casados. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio regalo, su propio don, unos de una manera y otros de otra. Entonces vemos aquí que a los casados con plenos derechos conyugales por amor, sirviéndose uno al otro y colaborando en la labor de Dios. Por un lado, el esposo, como dijo Tim Chester, un autor que escribió un libro que se llama El matrimonio centrados en el Evangelio, él dice que el esposo pone los intereses de la esposa sobre sus intereses, no intereses pecaminosos. Y la mujer en este sentido se somete al esposo a una autoridad buena y bondadosa. Ahora, ¿cuál es este propósito de tu matrimonio? Es que en tu matrimonio haya compañerismo y colaboración en la misión, en la devoción a Cristo. Y Dios quiere que este pacto de amor describe la naturaleza del matrimonio. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué es el matrimonio? Entonces, según mientras leía y estudiaba este libro, Tim Chester explica este contraste que a veces nosotros tenemos. Algunos cristianos dicen que el matrimonio es para procrear. Hacen énfasis en el mandato dado por Dios al primer hombre y la primera mujer, que dicen: sean fructíferos y multiplíquense, Génesis 1:28. Y es cierto, el matrimonio es el contexto que Dios ha dado para la crianza de los hijos. El matrimonio ofrece estabilidad, modelos sanos y relaciones donde hay un cuidado mutuo. El mandato, sean fructíferos y multiplíquense, significa que todos los matrimonios deben estar abiertos a tener hijos. Todos los matrimonios deben estar abiertos a tener hijos. Pero si el matrimonio solo consiste en tener hijos,
entonces los matrimonios que no tienen hijos serían matrimonios inferiores. Y los matrimonios serían innecesarios una vez que los hijos se fueran de la casa y queda el nido vacío. Y por eso muchos matrimonios se divorcian después de que los hijos se van de la casa. ¿Por qué? Porque no confiaron en el pacto, no entendieron el propósito del matrimonio, sino que pensaron que era solo procrear hijos. Y los matrimonios serían innecesarios una vez que los hijos se fueran de la casa. De hecho, Cantar de los Cantares, la gran celebración del amor conyugal que vemos en la Biblia, nunca menciona a los hijos. Un matrimonio que se enfoque en los hijos tendrá luchas cuando no puedan tenerlos o cuando estos se vayan de la casa. Y si el matrimonio de los padres gira alrededor de los hijos se van a creer la mentira de que son el centro del universo. Y tenemos que tener cuidado. Y es lo que vemos aquí. Ahora, algunos cristianos dicen que el matrimonio es para proteger y enfatizan el versículo 9. Pero si no tienen don de continencia o de abstinencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando, o de estos deseos, quemándose no del infierno, del fuego, sino quemándose de estas pasiones y deseos de querer tener relaciones, de estar con alguien más. Pero fíjense lo que dice: si el matrimonio es el contexto correcto para la expresión de la sexualidad en la relación sexual, Dios prohíbe el sexo fuera del matrimonio. Dios lo prohíbe. Pero el matrimonio se dio antes de que la humanidad cayera en pecado. Así que no es solo una forma de lidiar con nuestros deseos pecaminosos. Si un matrimonio pone el sexo como la meta de su matrimonio, entonces el sexo será su verdadero amor y su cónyuge solo será el instrumento. Entonces, cuando Pablo nos habla aquí que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, y no se priven, la mujer castigando o el hombre abusando con una autoridad mala, sino que el propósito aquí es que por amor al pacto nosotros colaboramos y servimos por amor a nuestro cónyuge para colaborar en la misión de Dios. ¿Y cómo vamos a ver esto? Algunos sirven mejor a Dios estando solteros. Mateo 19:12 habla de eso. 1 Corintios 17, 32, 35. A veces por un tiempo, a veces durante toda su vida. Pero muchos van a servir a Dios en la colaboración del matrimonio. Así que para que tú no entres en tentación, no de una forma abusiva, los hombres con paciencia, con amor, deben tratar a su esposa, amarla. Las mujeres con respeto a su marido deben someterse a su marido en cuanto estos se sometan a Cristo, y en cuanto también de una forma que glorifica al Señor, aunque su esposo no en todas se somete a Cristo. Y no estoy hablando de abuso aquí, no estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de matrimonios que caminan en arrepentimiento, que caminan en este mundo caído queriendo agradar al Señor. Esto no quiere decir que siempre servirás junto a tu cónyuge en las mismas cosas, pero sí quiere decir que se apoyarán mutuamente en el servicio a Dios. Y nosotros, el matrimonio protege de que el hombre o la mujer caigan en esta inmoralidad, y por eso el uno al otro deben de cuidarse, escucharse, mutuo acuerdo, ocuparse sosegadamente. Y si se separan, que no sea porque castigó o porque esto lo otro, o porque el esposo está haciendo otras cosas, viendo otras cosas, o está siendo negligente, sino porque está sirviendo al Señor, está en oración, está buscando al Señor, está creciendo en devoción para Él. Porque es peligroso.
porque somos seres que Dios nos creó con esos deseos, y el matrimonio es la expresión santa. Como el matrimonio es algo bueno, y muchas veces se justifica con un lenguaje cristiano que suena bien, pero tu matrimonio no es de tu propiedad. Es lo que está diciendo aquí. Es un regalo para el servicio a otro. Y en este caso a tu esposo, pero sobre todo a Dios. En este caso a tu esposa, pero a Dios. Lo mismo que la soltería. Tu soltería no es de tu propiedad. Tu soltería le pertenece a Dios. Y tú tienes que vivir para Cristo. Lo que yo le pregunto a los grupos de discipulado, a veces cuando estamos haciendo la pregunta, ¿cómo fue tu devocional familiar? Y yo sé que algunos solteros no tienen familia acá. Yo lo que les pregunto, ¿cómo fue tu relación con la iglesia local? ¿Cómo fue tu tiempo esta semana con la iglesia local? ¿Estás usando tu soltería para alcanzar a otros? Para los casados, están invitando solteros a sus hogares para que vean los hogares, no perfectos, pero cómo lidian con conflictos, cómo lidian con sus hijos. Aunque los hijos hagan berrinches, pero cómo lidiamos con eso. Entonces, en este contexto, el matrimonio también es aún esta unión de uno es por amor y por servicio. Por amor, no por abuso, no por privar al otro, sino por amor para la gloria de Dios, protegernos, el avance del evangelio. Entonces, en este contexto, la esposa y el esposo están llamados a servirse el uno al otro, someterse el uno al otro con respeto y amor, y a no ser negligentes también en su sexualidad. Y como resume el pastor Roger Palmer, una pareja debe estar dispuesta a satisfacer sus necesidades sexuales. Ninguno de los cónyuges tiene derecho a exigir que se satisfagan sus necesidades, no es de exigir. Ambos deben comunicarse con amor y respeto y servirse mutuamente de una manera que honre a nuestro Señor. Pedirse perdón donde tienen que pedirse perdón. Y comunicarse, la comunicación es importante. Ninguno tiene autoridad exclusiva sobre su cuerpo, pero la comparten con su cónyuge porque son una sola carne. Son una sola carne. Y citando Génesis 2, Jesús dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Por qué tú vas a negar? ¿Por qué tú vas a ser negligente en esta área? Bueno, sabemos que por el pecado. Sabemos que la pornografía daña neuronas, donde los hombres empiezan a ver a las mujeres como instrumentos nada más sexuales, y no las ven como un regalo precioso del Señor para honrarlas y santificarlas y servirles por amor. Aún en ese deleite santo y puro en el matrimonio. Quien une a las personas, ¿quién fue el que unió a las personas por medio del sexo? Y perdonen que estoy hablando, pero es el pasaje. No solo el hombre y la mujer, sino Dios mismo. Dios mismo. Esto es algo santo y debe ser cuidado. El hombre sin abusar y la mujer sin privar. Hay momentos de enfermedad, se entiende, donde la comunicación es importante y debe existir mutuo acuerdo. Sin embargo, como vuelvo a citar a Tim Chester, el problema de 1 Corintios es que algunas personas en la iglesia de Corinto estaban restándole importancia al sexo dentro del matrimonio. Y no le restes importancia. Pablo dice que ver el sexo como algo malo conduce a tentaciones peligrosas. Un esposo debe cumplir su deber conyugal con su esposa y viceversa. Para satisfacer los deseos sexuales de tu cónyuge debes cumplir con tus votos. Debes cumplir
Mi ojo es para mi esposa. Porque si tu ojo está mal, todo tu cuerpo está mal. Hay tinieblas, pero si tu ojo es hacia tu esposa y hacia Cristo sobre todo, tu cuerpo va a estar bien. Y podemos aprender, hombres, mujeres, podemos aprender a dominar nuestros ojos. Así como hay miradas de orgullo, hay miradas de lujuria también. Pero Pablo dice que conduce a tentaciones peligrosas. Un esposo debe cumplir. Cuando te casaste, cediste los derechos sobre tu cuerpo. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora estás en un pacto, no un pacto abusivo, negligencia o de privar o de castigar, sino un pacto de amor y servicio. No dejes que tus hijos sean el centro de tu matrimonio. A veces las ocupaciones no nos permiten tener citas con nuestras esposas y tenemos que hacerlo constantemente. Debemos cultivar el amor. A los hombres, como alguien dijo, no cultives el amor hasta que ya estás en la casa, sino escríbele a tu esposa desde tu trabajo, envíale un mensaje, dile te amo, dile envíame una foto de ti, qué linda te ves hoy. Y todo eso cultiva. Una persona casada no puede seguir viviendo como una persona soltera. Pero la soltería no se debe considerar como la segunda mejor opción, porque tal como lo revela la historia de la redención, la Biblia también desarrolla una visión para la soltería, con la creación de una nueva familia, una libertad para servir en las misiones y a Cristo y una mayor recompensa. Así que si tu recompensa es que en tu matrimonio te amen en vez de que tú ames, entonces vas a usar tu amor como un medio para conseguir el amor que ansías o como una recompensa por ese amor. Y esto puede convertirse en un ciclo peligroso donde te desvía de tu devoción a Cristo juntos como matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos descuidando esto. Recordemos, los casados permanezcan casados con plenos derechos conyugales por amor, sirviéndose uno al otro y colaborando en la labor de Dios para no ser distraídos de la devoción a Cristo. Luego versículo 8-9 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero si carecen de dominio propio, dice, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Es mejor casarse que quemarse. Estos deseos corrompen, estos deseos nos llevan a toda clase de pecado. Pablo aquí quiere que la tentación sexual no sea un estorbo para la devoción y santidad ante Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si tu ojo te está haciendo caer, quítatelo. Si tu brazo te hace caer, córtalo. No lo dice literal, córtalo así, pero dice, si hay algo que te está distrayéndote de tu devoción a Cristo y tu amor por tu esposa, o si eres soltero, tu devoción a Cristo, y si quieres casarte, Pablo dice, cásate. No es algo malo, es algo bueno. Y si quieres estar soltero y Dios te ha dado ese regalo y no estás con estos deseos y pasiones, quédate soltero. Es un regalo de Dios, tanto el estar soltero como el estar casado. Así que la santidad, Pablo dice que es bueno al hombre o viuda, en vez del peligro no debe abstenerse, que dice que de no poder abstenerse es mejor que se case. La santidad solo es posible a través de nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, tanto para el soltero como para el casado. Sin embargo, tenemos que ser honestos de cómo vivimos, Luego, versículos 10 y 11, a los casados, ambos cónyuges creyentes, permanezcan casados, no se dejen ni abandonen.
Miren lo que dice versículos 10 y 11: a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí Pablo, cuando dice a los casados no yo, sino el Señor, en otra ocasión él dice, lo digo yo, no es como mandamiento del Señor. Lo que Pablo está diciendo es que primero lo del adulterio, eso Jesús lo dijo, Mateo 19, pero ahora Pablo viene y dice algo de él. ¿Qué significa esto? ¿Que no es la palabra de Dios o que no es un mandamiento? No, el mismo apóstol Pablo dice, 1 Corintios 14:37, él expande lo que Jesús dijo, porque lo que Pablo escribió es inspirado por Dios. 1 Corintios 14:37, el mismo Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, dice Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? A los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Permanezcan casados, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Acuérdense que la Biblia nos da pauta. En Mateo 19 Jesús dice que por la dureza del corazón Moisés dio carta de divorcio, y Jesús, algunos comentaristas dicen que da por adulterio. Cuando la esposa es infiel o el esposo, pueden divorciarse, pero aquí es por abandono. Aquí es por abandono, y Pablo dice, no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y muchos dicen, bueno, voy a no abandonarle, voy a esperar. Y algunos dicen, bueno, si luego ya esta otra esposa decide dejarme y se va con otro, ya ahí es por adulterio y ya no por abandono. Pero se requiere mucha sabiduría cada caso en particular aquí, cuando es por abandono y no por adulterio. Los que siempre nos llama el Señor, y Pablo nos llama acá, es permanezcan casados. Él quiere que avancemos en eso. Obviamente, si la persona decide dejarlo, como ya vamos a ver, o si la persona no es creyente, vamos a ver lo que nos dice aquí, que es lo que sigue. El abandono no debería ser una opción para los cristianos. Sin embargo, vivimos en un mundo caído, y aunque exista abandono, el divorciarse no debe ser una opción, ya que el matrimonio es un pacto. Entonces esa es la última opción. Como alguien muy bien lo explicó, el matrimonio es un retrato del pacto de amor de Dios. El matrimonio es un pacto. Jesús mismo dando su vida por la novia, por su iglesia, aun cuando la novia no era amable. Jesús muere por la novia. Jesús muere por su iglesia y da su vida por su iglesia. Aun cuando la novia no lo merecía, Él la perdona, la salva, la trae a Él. Lo maravilloso del matrimonio es esa combinación entre las promesas vinculantes y la relación amorosa. El amor está presente, pero también hay un anillo de bodas que les recuerda a los amantes las promesas de su pacto. Esas promesas vinculantes protegen la relación amorosa. Las promesas con su contexto, su marco, su protección. No somos llamados a seguir sintiéndonos enamorados, somos llamados a seguir estando enamorados, cumpliendo con las promesas de su pacto, como dijo alguien. Para terminar, hermanos, versículos 12 al 16, a quienes tienen un cónyuge no creyente, permanezcan casados, o que se separen solamente si el no creyente les pide separarse para estar en paz. Mire lo que dice el versículo 12 al 16. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer,
Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. En un sentido, el creyente ahora, por la gracia de Dios y porque tiene al Espíritu Santo y porque vive Cristo en él, puede expresar esta gracia y este amor. No está hablando de salvación aquí de la esposa no creyente, sino que está hablando de que ahora, bajo esa sombrilla de un hombre transformado o de una mujer transformada, puede mostrar gracia. Y quizá, como dice el versículo 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Quizá Dios le salve. No está diciendo que lo va a salvar. Quizá, por la gracia de Dios. Ahora, aquí está hablando, hermanos, de alguien que no era salvo. Se casan, no eran creyentes. Dios salva a uno de los que no son creyentes. Y Pablo dice: no abandones a tu esposa no creyente. No la abandones. Si ella consiente seguir viviendo contigo, a pesar de que tú cambias y ahora lees la Biblia y ahora tú oras y ahora solo hablas de Dios, dice: no la abandones. Pero si ella te pide, por ser creyente, que te separe, puedes separarte para estar en paz. Es lo que dice el pasaje. Pero tú no la abandones, inténtalo. 1 Pedro 3:1-7, el versículo 2 dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Y con esto termino, yo sé que ya nos pasamos el tiempo. Sumisión, como alguien explicó, no significa estar de acuerdo con todo lo que tu esposo diga, pues la esposa de 1 Pedro cree que Jesús es el Señor y su esposo no lo cree. Sumisión no significa que nunca vas a querer que tu esposo cambie, pues la esposa de 1 Pedro 3 busca ganarlo por medio de su vida piadosa. Sumisión no significa que tu esposo es la fuente de tu fuerza espiritual, pues la esposa de 1 Pedro 3 no la puede obtener de él. Sumisión no significa actuar movida por el miedo, pues la esposa de 1 Pedro se le dice que haga el bien sin temor de lo que su esposo pudiera hacer. Versículo 6. ¿Qué es entonces la sumisión? Pablo dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. En conclusión, como Dios te llamó, vive en devoción para Cristo por la obra del evangelio. Sométete a Cristo. ¿Estás soltero? Vive para Cristo. ¿Estás casado? Vive para Cristo en tu matrimonio, a pesar de que, vamos a ver la otra semana, para un casado es más difícil porque tiene que atender a las cosas de su esposa, pero ese es el misterio, que el matrimonio refleja a Cristo y a la iglesia, y nosotros podemos, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la fuerza de Él, nosotros podemos revestirnos de Cristo y podemos vivir para la gloria del Señor, como casados o como solteros. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Así que deja tu vida de pecado. Si no eres salvo, arrepiéntete. Deja tu vida de pecado. Cree en Cristo. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y dile: he estado pecando, Señor. Quiero honrar a Dios. Si estás casado, no abandones a tu esposa o a tu esposo, a no ser por adulterio.
Pero aún ahí el Señor, si puede restaurar, el Señor restaura. Pero muchas veces el que dice llamarse hermano y no lo es, trae consecuencias graves y desastrosas. Destruye su familia y pierde su familia. Pero antes bien, nosotros vistámonos del Señor Jesucristo y no piensen proveer para las lujurias de la carne, como dice Romanos 13:14, sino que en el poder de Cristo, por Cristo Jesús, como Él dio ejemplo, dando su vida por su iglesia para santificarla, nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos, no alimentemos los deseos de la carne, la inmoralidad y la lujuria, sino que vivamos, sea que seamos creyentes, solteros o casados, viviendo en plena devoción para Cristo. Oremos. Dios y Padre, te doy gracias por este tiempo. Sé que es un pasaje que tiene muchos matices, diferentes temas, preguntas que todos tenemos. Cada caso es conforme a la Escritura, y hoy tú nos hablaste en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que sea que estemos casados o solteros, debemos vivir en devoción para Cristo. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, porque Cristo dio su vida por su iglesia, para santificarla por la palabra, para santificarla. Así nosotros, Señor, ayúdanos a vivir vidas plenas para Cristo, vidas fieles a Cristo, con devoción a Cristo, por amor a Cristo, por obediencia a Cristo, y que ya no alimentemos para la lujuria, para los deseos de la carne, sino que nos arrepintamos de nuestros pecados y confesemos a Jesús, y porque hemos sido lavados, justificados por tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.